Mi hermano golpeó a mi hijo de 6 años. Es igual de inútil que su padre. Será un fracasado, dijo. Pensé que mi papá lo defendería, pero se rió. Así que dejé de pagar sus cuentas, y mi hijo les dio una lección. Siempre supe que no era el favorito en mi familia. Eso era evidente desde que tengo memoria. Mi nombre es Sebastián Morales, y crecí en una casa donde mi hermano mayor, Gabriel, era el sol que todos orbitaban. Gabriel era carismático, el tipo de persona que entraba a una habitación y todos giraban a verlo. Hablaba fuerte, reía más fuerte aún y tenía esa habilidad de hacer que cualquiera se sintiera especial, aunque luego te dieras cuenta de que solo estaba presumiendo. Mi hermana menor, Camila, también tenía su lugar en el pedestal familiar. Era creativa, siempre dibujando o escribiendo historias, y mis padres, Antonio y Clara, la veían como una especie de genio en potencia. Yo, en cambio, era el callado, el que observaba desde un rincón, el que nunca parecía estar a la altura. No es que mis padres fueran crueles, no en el sentido clásico. No me pegaban ni me gritaban todo el tiempo. Era más bien una indiferencia sutil, como si yo fuera un mueble útil, pero poco interesante. Sebastián, no seas tan tímido, decía mi madre con un suspiro, como si mi personalidad fuera un defecto que había que arreglar. Mi padre, en cambio, simplemente no me veía. Sus ojos brillaban cuando Gabriel contaba sus historias de la universidad o cuando Camila mostraba uno de sus dibujos, pero conmigo, nada. Una vez, cuando tenía 12 años, gané un concurso de matemáticas en la escuela. Llevé el trofeo a casa, emocionado, pensando que por fin me mirarían. Mi madre lo puso en una repisa sin decir mucho, y mi padre ni siquiera lo notó. Esa noche, Gabriel llegó contando que había ganado un partido de fútbol con sus amigos, y la cena giró en torno a él. Siempre fue así. Éramos 3 hermanos, Gabriel, el mayor, yo, en el medio, y Camila, la menor. Mis padres, Antonio y Clara, completaban la familia. También había un tío, Raúl, hermano de mi madre, y su hijo, mi primo Tomás, que aparecían de vez en cuando en las reuniones familiares. Raúl siempre estaba pidiendo favores, y Tomás, un adolescente que vivía pegado a su celular, no se mezclaba mucho con nosotros. A pesar de todo, yo quería a mi familia. No sé si era amor o simplemente el hábito de estar con ellos, pero siempre sentí que mi lugar era cuidarlos, aunque ellos no lo hicieran conmigo. Con el tiempo, me esforcé por salir adelante. No tenía el carisma de Gabriel ni la chispa de Camila, pero era constante. Estudié aviación, y después de años de esfuerzo, conseguí un trabajo como piloto que pagaba muy bien. Mi salario era más de lo que jamás imaginé. No me volví millonario, pero podía vivir cómodamente y ahorrar. Gabriel, por su parte, se convirtió en un abogado reconocido. Tenía un bufete propio, clientes importantes y siempre andaba con trajes caros y un aire de superioridad. Camila, en cambio, no tuvo tanta suerte. Intentó ser artista, pero sus proyectos nunca despegaron, y terminó trabajando en empleos temporales que apenas le alcanzaban. Mis padres, que ya estaban jubilados, también pasaron por momentos difíciles cuando la empresa donde trabajaba mi padre quebró, y su pensión no era suficiente para mantener su estilo de vida. Ahí fue cuando empecé a ayudar. No sé por qué lo hice, tal vez porque sentía que era mi deber. Empecé a pagar las facturas de mis padres, la renta, la luz, el agua, incluso sus tarjetas de crédito. Luego, Camila me pidió ayuda. Dijo que solo necesitaba un empujón para salir adelante, así que le pagué el alquiler de su apartamento y le di dinero para sus gastos. Después, mi tío Raúl se acercó, contando historias de deudas y problemas médicos. Le creí, o tal vez no quería dejarlo en la calle, así que también comencé a cubrir sus cuentas. Tomás, su hijo, necesitaba dinero para la universidad. Y adivinen quién terminó pagando. Yo no me quejaba. No, al principio pensaba que eso era lo que hacía una familia, apoyarse. Pero nunca recibí un gracias sincero. Mis padres actuaban como si fuera mi obligación. Camila siempre prometía devolverme el dinero algún día, y Raúl y Tomás apenas mencionaban el tema. Gabriel, por supuesto, no necesitaba mi ayuda. Él tenía su bufete, su carro de lujo, su apartamento en el centro, pero nunca perdió la oportunidad de recordarme que él no dependía de nadie, como si yo fuera menos por ayudar a la familia. Sebastián, siempre tan generoso, decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuidado, no te vayas a quedar sin nada por andar salvando a todos. Yo solo asentía, porque discutir con Gabriel era como hablarle a una pared. Mi vida cambió cuando nació mi hijo, Emilio. Mi matrimonio con Laura, su madre, no duró mucho. Nos casamos jóvenes, y aunque al principio todo parecía perfecto, las cosas se derrumbaron rápido. Ella quería una vida que yo no podía seguirle el paso, ya que me la pasaba volando. Por lo tanto, yo no era lo suficientemente emocionante para ella. Cuando Emilio tenía 2 años, Laura decidió que quería encontrarse a sí misma y se fue. Me dejó con un niño pequeño y un corazón roto, pero no me arrepiento de nada, porque Emilio se convirtió en mi mundo. Ser padre soltero no era fácil, pero cada momento con Emilio valía la pena. Era un niño dulce, con ojos grandes y una risa que podía iluminar cualquier día.
A sus 6 años, era curioso, siempre haciendo preguntas, siempre corriendo de un lado a otro. Me aseguré de que nunca le faltara nada, una buena escuela, ropa nueva, juguetes. Pero, más que cosas materiales, le di amor. Quería que creciera sabiendo que era suficiente, que no necesitaba ser como Gabriel para ser valioso. Cada noche, antes de dormir, le leía un cuento o jugábamos a inventar historias. Esos momentos eran mi refugio, la prueba de que, aunque mi familia no me viera, yo estaba haciendo algo bien. Todo cambió en una reunión familiar que nunca olvidaré. Mi madre me llamó una semana antes, con ese tono seco que usaba cuando hablaba conmigo. Sebastián, vamos a hacer una reunión en casa. Hace mucho que no nos vemos todos. Tú traes las bebidas y algo de comida, ¿sí? Y no te olvides de traer a Emilio. A los niños les gusta jugar juntos. No era una invitación, era una orden. Sabía que me estaban incluyendo porque pagaba cosas, no porque realmente quisieran verme. Pero dije que sí, como siempre. Pensé que sería bueno para Emilio pasar tiempo con sus primos, y una parte de mí todavía quería sentirme parte de la familia. El día de la reunión llegó un sábado soleado. La casa de mis padres estaba llena, mis padres, Gabriel, Camila, el tío Raúl, Tomás, algunos primos lejanos y sus hijos. Había comida, música, risas. Emilio estaba feliz, corriendo por el patio con los otros niños, jugando a perseguirse. Yo me senté con los adultos, escuchando las historias de siempre, Gabriel contando de su último caso ganado, Camila hablando de un proyecto artístico que pronto iba a despegar, mi padre recordando los viejos tiempos. Yo apenas hablaba, solo asentía, como siempre. Todo iba bien, o eso parecía. Habíamos comido, los niños jugaban, y los adultos tomaban café en el comedor. Entonces, escuché un ruido fuerte, como vidrio rompiéndose. Corrí al patio y vi a Emilio parado junto a una mesa, con los ojos muy abiertos. En el suelo había pedazos de una figura de cristal muy costosa, uno de esos regalos caros que Gabriel trajo de otro país para presumir. Lo siento, papá, dijo Emilio, con la voz temblorosa. Antes de que pudiera acercarme, Gabriel se levantó de su silla como un toro furioso. ¡Qué niño tan tonto!, gritó, agarrando a Emilio por el brazo, y entonces, sin que pudiera reaccionar, le dio una bofetada. El sonido resonó en el patio, y Emilio empezó a llorar, un llanto desgarrador que me partió el alma. Eres tan inútil como tu padre. Serás un fracasado igual que él, rugió Gabriel. Me quedé congelado por un segundo, incapaz de procesar lo que veía. Mi hijo, mi pequeño Emilio, estaba llorando, con la mano en la mejilla, mientras Gabriel lo miraba como si fuera un insecto. Corrí hacia él, lo abracé fuerte, tratando de calmarlo. Tranquilo, pequeño, estoy aquí, le susurré, aunque por dentro estaba temblando de rabia. Levanté la vista, esperando que alguien, cualquiera, dijera algo. Mi padre, que siempre hablaba de proteger a la familia, estaba ahí sentado, y entonces se rió. Una risa corta, como si fuera un chiste. Mi madre se unió, luego Camila, Raúl y Tomás. Todos reían, como si ver a un niño de 6 años siendo golpeado fuera gracioso. Grité, mi voz más fuerte de lo que jamás había sonado. No se rían. Es un niño, maldita sea. ¿Qué les pasa? Emilio se aferró a mí, sollozando. Gabriel puso los ojos en blanco. Sebastián, solo le di una lección. Los niños necesitan disciplina, no como tú, que lo dejas hacer lo que quiere. Disciplina, repliqué, sintiendo la sangre hervir. Le pegaste a un niño de 6 años. Eres un maldito abusivo. Oh, por favor, dijo Gabriel, cruzando los brazos. No seas tan dramático. No fue para tanto. Si no quieres que rompa cosas, enséñale a comportarse. Miré a mi padre, esperando que dijera algo, que defendiera a su nieto, pero él solo negó con la cabeza. Sebastián, no exageres. Gabriel tiene razón. Los niños necesitan mano dura a veces. Mi madre asintió. Sí, no hagas un drama de esto. Fue un accidente, pero el niño tiene que aprender. Camila se rió, como si fuera una broma. Sebastián, siempre tan blando. Por eso Emilio es así. ¿Por qué no lo corriges? Raúl y Tomás murmuraron algo entre risas, y sentí que el mundo se derrumbaba. Estas personas, a las que he mantenido con mi dinero, se ríen de mi hijo, de mí, pensé. Emilio, son unos monstruos, dije, mi voz temblando. Todos ustedes. Tomé a Emilio en brazos y me dirigí a la puerta. No miré atrás, pero, mientras salía, noté que Tomás, el primo adolescente, tenía su celular en la mano, como si hubiera grabado todo. No dije nada, solo quería sacar a mi hijo de ahí. En el carro, Emilio no hablaba, solo miraba por la ventana, con la mejilla aún roja. Intenté hablarle, contarle un chiste, cualquier cosa para sacarle una sonrisa, pero nada funcionaba. Cuando llegamos a casa, lo abracé fuerte, pero él estaba distante, como si una parte de él se hubiera roto. Esa noche, mientras él dormía, me senté en el sofá, mirando mi celular. La rabia crecía dentro de mí, pero también una claridad que nunca había sentido. Esos nombres, Antonio, Clara, Camila, Raúl, Tomás, se grabaron en mi mente.
Ellos se habían reído de mi hijo, y yo había estado pagando sus vidas. Abrí mi laptop, entré a mi cuenta bancaria, uno por uno, cancelé los pagos automáticos, la renta de mis padres, las facturas de Camila, los gastos médicos de Raúl, la matrícula de Tomás. Todo. No sentí culpa, solo una furia fría. Esa noche, después de cancelar los pagos, no pude dormir. La imagen de Emilio, con sus ojitos llenos de lágrimas y la mejilla enrojecida, se repetía en mi cabeza como una película que no podía pausar. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa de mi padre, el desprecio en la voz de Gabriel y las burlas de Camila, mi madre, Raúl y Tomás. Era como si la familia que había sostenido durante años se hubiera quitado la máscara, mostrando lo que realmente pensaban de mí y de mi hijo. Pero lo que más me dolía no era su traición hacia mí, era lo que le habían hecho a Emilio. Mi pequeño no merecía eso. Nadie merece eso, menos un niño de 6 años. A la mañana siguiente, Emilio se despertó callado. Normalmente, era un torbellino de energía, corriendo por la casa, pidiéndome que jugáramos o contándole historias de dragones y astronautas. Pero ese día se quedó sentado en el sofá, abrazando su peluche favorito, un dinosaurio verde al que llamaba Rex. Intenté hablarle, preguntarle si quería desayunar sus panqueques favoritos, pero solo negó con la cabeza. ¿Estás bien, pequeño?, le pregunté, sentándome a su lado. Me miró, y por un momento pensé que iba a decir algo, pero solo se acurrucó contra mí. Sentí un nudo en el pecho. Mi hijo estaba herido, no solo por el golpe, sino por algo mucho más profundo, la humillación, el rechazo de su propia familia. Y yo no había podido protegerlo. Pero lo que no me esperaba fue que, cuando abrí las redes sociales, me apareció el vídeo del día anterior. La cuenta que lo había subido era de Tomás. Él había grabado todo lo que pasó, y pensaba que la gente se reiría, como ellos lo hicieron. Pero no fue así. El vídeo ya tenía más de 50,000 vistas. Los comentarios eran una avalancha. ¿Qué clase de monstruo le pega a un niño?, escribió alguien. Ese abogado es el que lleva uno de mis casos. Nunca más lo llamaré. Otro decía, la familia riéndose es lo peor. ¡Qué asco! Me quedé despierto hasta tarde, leyendo. Había miles de comentarios, y la mayoría eran de apoyo, pero también había algunos defendiendo a Gabriel, diciendo que los niños necesitan disciplina. Esos me hacían hervir la sangre, pero eran pocos. A la mañana siguiente, el vídeo ya tenía 1 millón de vistas. Mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones, pero no eran solo de desconocidos. Gabriel me llamó. ¿Qué carajos está pasando, Sebastián?, gritó. Me están bombardeando con mensajes. Mis clientes me están cancelando. Esto es tu culpa. Mi culpa, respondí, con la voz fría. Tú le pegaste a mi hijo. Tú te lo buscaste. Era una figura exclusiva y cara. Por favor, razona. Y solo fue un cachete. Estás destruyendo mi vida por nada. Nada, repetí. Le pegaste a un niño de 6 años y lo humillaste frente a todos. Esto no es nada, Gabriel. Esto es justicia. Colgué antes de que pudiera responder. No quería escuchar sus excusas. Poco después, mi padre me llamó. Sebastián, ¿cómo pudiste hacer esto? Estás arruinando a la familia. ¿Familia?, dije. La familia que se rió mientras mi hijo lloraba. No tengo familia. Colgué de nuevo. Luego bloqueé los números de mi madre, Camila, Raúl y Tomás. No quería escuchar sus quejas, ya no eran mi problema. Mientras tanto, Emilio seguía luchando. En los días siguientes, lo llevé a la escuela, pero los maestros me dijeron que estaba más callado de lo normal. No jugaba con sus amigos, se sentaba solo en el recreo. Cada vez que me lo contaban, sentía una punzada de culpa. Una semana después, Emilio me sorprendió. Durante una sesión con la psicóloga, escribió una nota corta en una hoja. Decía, no dejes que los malos te ganen. Tú eres más fuerte. Ella me la mostró, con lágrimas en los ojos. Este niño es especial, Sebastián, me dijo. Tiene un corazón enorme. Con el tiempo, Emilio empezó a recuperar su chispa. Volvía a reír, a correr por la sala, a inventar historias de dragones y astronautas. Una noche, mientras le leía un cuento, me abrazó y dijo, papá, gracias por no dejar que los malos ganen. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No solo estaba sanando, sino que estaba enseñándome a mí lo que significa ser fuerte de verdad. Mientras tanto, mi familia enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Un mes después, me llegaron noticias que me dejaron sorprendido. Gabriel fue demandado por uno de sus exempleados, quien alegó que el ambiente en su bufete era tóxico, y el vídeo de Emilio fue usado como evidencia de su carácter. Perdió el caso, y su reputación quedó en ruinas. Al golpear a un niño y quedar expuesto públicamente, nadie quiso contratarlo nunca más. Mis padres, sin mi apoyo financiero, tuvieron que vender la casa donde crecí y mudarse a un apartamento pequeño. Camila intentó contactarme para pedirme dinero otra vez, pero, al no recibir respuesta, empezó a trabajar tiempo completo en una tienda, algo que nunca había hecho. Raúl y Tomás desaparecieron de mi radar, aunque escuché que Tomás fue expulsado de la universidad por compartir contenido inapropiado en redes sociales, refiriéndose al vídeo. No sentí satisfacción al verlos caer.
Más bien, sentí una especie de liberación. Durante años, había cargado con el peso de sus expectativas, sus críticas y su indiferencia. Ahora estaba libre. Emilio y yo éramos nuestro propio equipo, y eso era suficiente. Decidí usar mis ahorros para empezar algo nuevo. Con el dinero que antes gastaba en mi familia, abrí una pequeña fundación en nombre de Emilio, dedicada a ayudar a niños que han pasado por experiencias de abuso o rechazo. La llamamos Corazones Valientes. Emilio, con su entusiasmo, ayudó a elegir el nombre y hasta diseñó el logo, un dinosaurio verde con un corazón rojo en el pecho. La fundación creció rápidamente, gracias al apoyo de la comunidad y las donaciones que seguían llegando por el impacto del vídeo. Un mes después, llegó una carta a nuestra casa. Era de mis padres, escrita a mano por mi madre, algo inusual en ellos. En ella, se disculpaban por lo que pasó aquel día en la reunión familiar. Decían que habían reflexionado, que se arrepentían de haberse reído y no haber defendido a Emilio, y que entendían el dolor que causaron. Reconocían que habían sido injustos conmigo toda mi vida y me pedían una oportunidad para hablar. Aunque una parte de mí sintió un eco de la vieja necesidad de complacerlos, lo pensé con calma. Decidí no responder la carta, no por rencor, sino porque mi paz y la de Emilio eran lo primero. La carta quedó guardada en un cajón, un recordatorio de que a veces las disculpas llegan tarde, pero la vida sigue adelante. Y así, mientras Emilio y yo seguíamos volando juntos, como en su dibujo, supe que habíamos ganado. No porque derrotamos a los malos, sino porque encontramos nuestra propia fuerza, nuestro propio camino. Y ese, para mí, era el final perfecto. Suscríbete para más historias diarias.